Qué lindo. Vamos a cantar la segunda venida de Cristo. La segunda venida de Cristo, un suceso imponente será, tan grandioso cual nunca fue visto, más glorioso jamás se verá. De los cielos el Hijo del Hombre, en la gloria del Padre vendrá. Verdadero y fiel es su nombre, y el centro del reino tendrá. Verdadero y fiel es su nombre, y el centro del reino tendrá. Relámpago, luz y en el este, una nube con luz de crisol, cuyo brillo que alcanza al oeste, sobrepuja los rayos del sol. Es la hueste de ángeles santos, refulgentes de gloria y luz, que escoltan y loan con cantos al divino y glorioso Jesús. Que escoltan y loan con cantos al divino y glorioso Jesús. Los impíos de miedo se espantan y perecen al ver al Señor, mas los justos las manos levantan hacia Cristo su buen Redentor, contemplando sus gratos fulgores, le aclaman con fervida voz: Rey de reyes, Señor de señores, y nos van hasta el Hijo de Dios. Rey de reyes, Señor de señores, y nos van hasta el Hijo de Dios. Del sepulcro. Los lazos quebranta, que ataban al pobre mortal. A su santo Jesús los levanta, revestidos de luz inmortal, y los lleva consigo al cielo, los corona y palma les da. Y entonces disfrutan sin verlo la presencia del Dios Jehová. Y entonces disfrutan sin verlo la presencia del Dios Jehová. Pronto queremos a cara descubierta, ¿verdad? El rostro de nuestro Señor Jesús. Esta es la esperanza que cada día nos motiva a seguir avanzando al lado de Él. Muy bien, hay un himno que queríamos cantar. ¿Dónde está mi hermana? Mi Dios me ama. Es un himno que una hermana quiere aprender. Entonces vamos a cantar el himno Mi Dios me ama. Mi Dios me ama, Él me ha salvado. Mi Dios me ama. Me ama, Él me
Gloria a Dios. Muy bien, vamos a entonar un himno más para dar inicio en esta noche. Vamos a entonar un himno más. Vamos a entonar el himno 385, los que aman al Señor. Así como Dios nos ama a nosotros, nosotros también tenemos que amarlo. Y porque lo amamos, lo tenemos que adorar. ¿Mediante la alabanza. ¿Sí? Así que vamos a entonar este himno. ¿Lo vamos a poner de pie? Los que aman al Señor, que lleven su canción, que dulces notas de loor, que dulces notas de loor, hacienda su mansión, hacienda su mansión, mansión caminamos, nuestra ciudad tan gloriosa. Todos cantamos de Dios y la bella canción. Viva esa, oh Dios, tu fiel y amada grey. Y cantan todos a una voz, y cantan todos a una voz. Los hijos del gran rey, los hijos del gran rey. Caminamos nuestra ciudad tan gloriosa, todos cantamos de Dios y la bella mansión. Disfrutaréis la gracia del Señor. Vivo promete la tendréis, que otro promete la tendréis. Del trono en derredor, pasión caminamos, nuestra ciudad tan gloriosa, marchando todos cantamos de Dios y la bella mansión. Demos con fervor, dejemos el pesar, marchemos libres de temor, marchemos libres de temor, al más feliz hogar, al más feliz hogar. Caminamos, nuestra ciudad tan gloriosa, marchando todos cantamos de Dios y la bella mansión. Amén. Tomemos asiento, mis hermanos. El Salmo 122:1 dice: yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. ¿Cuántos de los que estamos aquí se sienten alegres de estar nuevamente en la casa del Señor? Amén. Amén. ¿Cómo nos sentimos en esta noche? Recuerden que ya anoche les dije una frase que teníamos que decir. ¿Cómo se sienten de estar en esta noche aquí? Proclamando bendecido y en victoria en Cristo Jesús. Amén. Esta vez vamos a hacer solo los hombres. Hombres, ¿cómo se sienten de estar esta noche en la casa del Señor? Proclamando bendecido y en victoria en Cristo Jesús. Nada más. Vamos a ver las mujeres. Vamos a decirlo fuerte. Mujeres, ¿cómo se sienten de estar aquí en la casa del Señor? Prosperado, bendecido y en victoria en Cristo Jesús. Como que hubo un empate. Muy bien, hermanos. En esta noche vamos a obsequiar 2 libritos a las personas que vinieron ayer y hoy día también nos acompañan, que es el amigo Gabriel y Joel. Así que con reverencia, si se pueden acercar para obsequiarles el librito El Discurso Maestro, para que también lo puedan leer y puedan aprender de cosas maravillosas que está escrito en este libro, ¿sí? Hermanos, bien, ahora vamos a dar paso a la hermana Isabela,
que va a continuar con el tema de salud. Vamos a estar atentos a lo que nos van a enseñar, ¿sí? Muy buenas noches a todos. Amén. Buenas noches. Ya los escuché que estamos bien bendecidos por nuestro Dios. Mis hermanitos, vamos a colocarnos de rodillas para iniciar en cuanto a... Amado Padre Celestial, le damos muchas gracias en esta noche, porque a pesar de la lluvia, Señor, aquí estamos reunidos en este templo. Rogamos, Señor, la presencia de su Espíritu Santo. Hemos estado estudiando, Señor, un tema de suma importancia para el pueblo de Dios del tiempo final. Tenemos que ser obedientes, Señor, a todos sus mandatos. De lo contrario, Señor, sabemos que podemos quedar fuera. Ayúdanos a ser obedientes, pero solos no podemos, le necesitamos. Y en esta noche, Señor, rogamos que sus santos ángeles se puedan pasear en este lugar, que la reverencia, Señor, a su presencia sea el primer lugar, que su Espíritu Santo esté también en nuestro medio y que Él sea el que esta noche nos sancione, Señor, en cuanto a este tema. Se lo pedimos, se lo agradecemos todo esto, no en méritos propios, sino en los de su Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, mis hermanitos. ¿Cuántos tipos de alimentación hay? Desde el Edén, 7. ¿Y cuántos vimos? 5. Nos faltaron 2. ¿Quién me puede decir los tipos de alimentación desde el Edén? ¿En qué consistía? Adelante. La primera solo era de verdura, frutos Semillas. y semillas. Ok. La segunda, ahí ingresaron las legumbres, las Ahí, plantas. Después, la segunda. después de la caída, Ajá. ya entran las plantas. Muy bien. Esa fue la segunda alimentación que fue fuera del Edén. Y después tenemos, Después del diluvio. después del diluvio, ¿qué se agregó ahí más? Las carnes Las carnes de animales puros. de animales puros que tenía que ir desangrado y qué más, sin grasa. Sin grasa. Muy bien. Y luego, después en el Éxodo, cuando Dios lleva a su pueblo, lo saca de Egipto, lo lleva por el desierto, ¿qué tipo de alimento hay? El maná. Muy bien. Y después del desierto, en la Canaán terrenal, ¿qué es lo que el pueblo de Dios debe de estar comiendo? O estaba comiendo lo mismo, cereales, frutos, legumbres y carne. ¿Por qué? Por rebelde, ¿verdad? Porque ya no deberían de haber estado comiendo carne, mas sin embargo lo siguieron haciendo. Muy bien. Entonces ahora vamos a ver la alimentación en el tiempo de expiación. ¿Cuándo? A partir de 1844, ¿qué evento sucedió? El juicio en el santuario celestial. Y en esto nosotros vemos que los cereales y los frutos de la tierra y las legumbres, que son las hortalizas, es el alimento que hoy día el pueblo de Dios debe de estar consumiendo. En Levítico 23-27 nos dice que a los 10 días de este mes séptimo será el día de expiación. Tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Esto se hacía
Una vez al año, el sumo sacerdote hacía limpieza del santuario de los pecados que se confesaban. Y esto mismo comenzó a suceder en el santuario celestial, en el lugar santísimo, cuando nuestro Señor Jesucristo pasa del lugar santo al lugar santísimo. Entonces, ¿en qué tiempo estamos ahora, mis hermanos? El tiempo de expiación. ¿Y qué se hace en el tiempo de expiación? Purificación. Entonces quiere decir que se está purificando el santuario de todos los pecados del hombre. Levítico 16:27 nos dice: y sacarán fuera del campamento el becerro y el macho cabrío inmolados por el pecado, cuya sangre fue llevada al santuario para hacer la expiación, y quemarán en el fuego su piel, su carne y su estiércol. Entonces, ¿aquí qué se quemaba? Las vísceras. Su piel, su carne y su estiércol, todo. Isaías 22:12, por tanto, el Señor Jehová de los ejércitos llamó en este día a llanto y a endechas, a raparse el cabello y a vestir cilicio. ¿Qué significa esto? ¿Cómo debe de estar el pueblo de Dios hoy día? Humillándose delante de Dios. Nosotros mismos tenemos que autoanalizarnos cómo estamos ante la presencia de nuestro Dios. Él es el que nos va a conceder el perdón de todos nuestros pecados. Si hay por ahí todavía algún pecado que hemos acariciado o que no lo hemos confesado, ¿cuándo es el tiempo? Ahora. Porque muy pronto nuestro Señor Jesús dejará sus vestiduras de abogado para ponerse sus vestiduras de juez. Y entonces ahí ya no se puede hacer absolutamente nada. Pero ¿qué es lo que muchas veces el pueblo hace? Y he aquí gozo y alegría, matando vacas y degollando ovejas, comiendo carne y bebiendo vino, diciendo: comamos y bebamos porque mañana moriremos. ¿Será que esta es la manera en cómo el pueblo de Dios debe de actuar? De ninguna manera. Nosotros debemos de actuar de esta manera. La gente que actúa así es porque realmente no está siguiendo a nuestro Señor Jesús a donde quiera que Él va. Esto fue revelado a mis oídos de parte de Jehová de los ejércitos, nos dice Isaías, que este pecado no os será perdonado hasta que muráis, dice el Señor Jehová de los ejércitos. Todo aquel que se revela delante de nuestro Dios va a recibir su recompensa. Entonces, vemos nosotros que los cereales y los frutos de la tierra y las legumbres debe de ser el alimento que hoy día el pueblo de Dios debe de estar consumiendo. Todo hombre había de contristar su alma mientras se verificaba la obra de expiación. Ahora les voy a hacer una pregunta, mis hermanos. ¿Creen ustedes que la alimentación es importante, sí o no? Amén. Amén. Toda la alimentación a base de animales, ya lo hemos estado platicando, todo lo que tenga que ver con el animal va a contaminar nuestro cuerpo, ¿sí? En el Ministerio de Curación, ya nuestra hermana nos decía, nuestra hermana Elena, que todas aquellas personas que consumían demasiada carne, tarde que temprano llega el cáncer a su vida. Y si nos vamos a preguntar ahora al animal cómo lo alimentan, qué les inyectan y qué les dan, vamos a ver que los animales ya no están en tiempo para comerlos. En un tiempo se había dado ese permiso, pero ¿qué se dijo? Cuando el animal comience a estar enfermo y etc. nos dice ahí, es tiempo de dejar de consumir la carne. ¿Y ustedes creen que ese tiempo ya llegó? Por supuesto. Ya no debemos de nosotros estar dependiendo de ese tipo de alimento para vivir. ¿Qué más se hacía en el día de la expiación? Todos los negocios se suspendían y toda la congregación de Israel pasaba el día en solemne humillación delante de Dios,
en oración, ayuno y profundo análisis del corazón. Patriarcas y Profetas, página 369. Mis hermanos, este es un tiempo solemne en el cual nosotros como pueblo de Dios debemos de estarnos humillando delante de nuestro Dios. Estamos en el gran día de expiación, cuando mediante la confesión y el arrepentimiento de nuestros pecados han de ir de antemano al juicio. Entonces, en 1844, nuestro gran sumo sacerdote entró en el lugar santísimo del santuario celestial para comenzar la obra del juicio investigador. Han estado siendo examinados delante de Dios los casos de los muertos justos. ¿Por quién inició el juicio? Por los muertos justos. Por los muertos justos. Cuando se complete esa obra, se pronunciará juicio sobre los vivientes. ¿Sabemos la fecha? No. Entonces, ¿cómo debiésemos de estar? Terrible, ¿verdad? Humillados delante de nuestro Dios, porque no sabemos en qué momento puede pasar mi nombre a juicio. Cuán preciosos, cuán importantes son estos solemnes momentos. Cada uno de nosotros tiene un caso pendiente en el tribunal celestial. ¿Será que se le pase uno a nuestro Dios? No. Todos vamos a pasar, chicos y grandes, jóvenes, ancianos, todos tenemos que pasar por este juicio. ¿Y cómo vamos a pasar? Individualmente. Aquí no podemos ir en congregación, ni en familia, ni por esposos, ni por papá e hijo. Aquí vamos a pasar individualmente. Hemos de ser juzgados de acuerdo con lo que hicimos con ¿qué? Con nuestro cuerpo. Entonces, ¿quién es el mayordomo del cuerpo? Nosotros. Tenemos que cuidarlo de tal manera que cuando se nos pidan cuentas, todo esté fielmente registrado de que lo que hicimos con nuestro cuerpo fue lo que el Señor nos ordenó. Por eso es tan importante la alimentación en este tiempo final. En el servicio simbólico, cuando la obra de expiación era realizada por el sumo sacerdote en el lugar santísimo del santuario terrenal, se demandaba que el pueblo afligiera su alma delante de Dios y confesara sus pecados para que pudieran ser expiados y borrados. Se requerirá algo menos de nosotros en este día real de expiación, cuando Cristo en el santuario de lo alto está intercediendo a favor de su pueblo y se ha de pronunciar en cada caso una decisión final e irrevocable. No es tiempo ya de que todos prescindan de comer carne, consumir carne, como puede seguir haciendo uso. ¿Cómo puede, pregunta, cómo puede seguir haciendo uso de un alimento cuyo efecto es tan pernicioso para el alma y el cuerpo? Los que se esfuerzan por llevar una vida pura, refinada y santa para gozar de la compañía de los ángeles celestiales. Entonces, si nosotros queremos gozar de estar en el cielo, debemos de estarnos esforzando, ¿sí o no? Si todos los que estamos hoy en esta noche aquí reunidos ya vencimos ese problemita del consumo de la carne, alabado sea Dios. Si aún no lo hemos hecho, es la invitación que el Señor nos hace esta noche para hacer esos cambios en nuestro estilo de alimentación. Y la pregunta también es, ¿cómo pueden quitar la vida a seres creados por Dios y consumir su sangre con deleite? Su carne, perdón. Por ahí mencionaba yo en una ocasión, fuimos a visitar una familia y uno se da cuenta cuando la gente luego consume carne o huevito y todo por ahí. Porque díganme ustedes, si ustedes ya no consumen carne o huevo, pollo, ¿para qué estar criando ese tipo de animalitos? ¿Verdad que no? Y entonces nacen unos pollitos por ahí bonitos y hasta le ponen nombre. ¡Ay, Pepito! ¡Ay, mira, Pepito! Un pollito amarillito bonito por ahí. Ah, pero a Pepito lo quieren para engordarlo. Y cuando ya Pepito está bien gordito, le retuercen el cuello. Y yo digo,
ahí es donde mi pregunta y lo que dice aquí, ¿cómo pueden quitar la vida a un ser creado por Dios? O sea, ¿qué sentimiento hay en el Hijo de Dios como para quitarle la vida a un ser creado por Dios? ¿Verdad que no es congruente? Entonces aquí es donde nosotros tenemos que ver qué tipo de espíritu hay en las personas que todavía se deleitan en consumir la carne. Y nos dice, vuelvan más bien al alimento sano y delicioso que fue dado al hombre en el principio. ¿A dónde nos está mandando, hermanos? Al Génesis, al Edén. Y tengan ellos mismos y enseñen a sus hijos a tener misericordia de los seres irracionales que Dios creó y puso bajo nuestro dominio. No sé cuántos de ustedes han leído por ahí, pero nos dice también el espíritu de profecía. ¿Los animales saben amar? Sí, saben amar. Entonces, cuando uno tiene un animalito y usted le habla con cariño, ¿qué hace ese animalito cuando lo ve que viene a llegar de la calle? Se apega y hasta si es un gatito, un perro, un pato. Yo he visto patos que siguen a las personas. O sea, los animales saben ser buenas mascotitas, pero no los coman. No, para eso no fueron creados. ¿Qué le dijo Dios a Adán cuando le dio el trabajo de los animales? Se los señorea. Que él iba a señorear sobre de ellos, pero les dijo, mata y come. No. Cuando Dios dio permiso, había un motivo. Pero después, cuando ya comenzó la hierba a estar en el campo y los frutos, el hombre debió de haber dejado de consumir carne. Pero tristemente vemos que hasta el día de hoy, el paladar del hombre está muy contaminado. Comen de todo, ya no me digan que no comen. Comen de todo y eso está terrible. Entonces, ¿cómo nos podemos nosotros preguntar por qué la gente hoy está tan enferma? Precisamente por ello, porque ya no hay ni siquiera la obediencia a comer de esos alimentos que Dios había permitido en su momento, pero hoy día sabemos que ya de animales nada. Y vamos a ver ahorita por qué. Las hortalizas, las legumbres, las frutas y los cereales deben constituir nuestro régimen alimenticio. ¿Se acuerdan que les mostré ayer 5 grupos? De esos 5 grupos en los que diario debemos de estar consumiendo. Ni 1 gramo de carne debiera entrar en nuestro estómago. El consumo de carne es antinatural. Hemos de regresar al propósito original que Dios tenía en la creación del hombre. Consejos sobre régimen alimenticio, página 454. Ahora vamos a ver cuál es el ayuno verdadero. El ayuno verdadero que debiera recomendarse a todos es abstinencia de todo alimento estimulante. ¿Cómo cuál? Aquí yo sé que nadie come lo que es el chile o el ají. No hay problema por ello. El café o el té verde, té negro, todos esos son alimentos estimulantes que uno tiene que tener mucho cuidado con ellos. Y el debido consumo de alimentos sencillos que Dios ha provisto en abundancia. Hermanos, yo me gozo en este lugar. ¡Cuánta fruta tan deliciosa tiene! Nombres muy raros que ni me los he aprendido, pero cuánta fruta hay. De verdad que aquí no hay ningún pretexto para todavía estarle quitando la vida a un animalito para comerlo. Como ahí en ese restaurante que pasamos, atestado de carros comiendo cuy. ¿Sí se llama así, verdad? Sí. No hay pretexto, hermanos. La verdad, aquí hay mucho alimento rico para estarle quitando la vida a los animalitos. Los hombres debieran pensar menos acerca de lo que beberán y comerán del alimento temporal y dar más importancia al alimento del cielo, que los tonificará y vitalizará en toda su experiencia religiosa. Si nosotros obedecemos a nuestro Dios, hermanos, y consumimos solo de lo que Él nos ha dicho, ya nos lo ha prometido, vamos a ser más inteligentes, vamos a tener más sabiduría, vamos a correr y no nos vamos a cansar, no nos vamos a enfermar, hermanos. El Señor ha hecho la promesa. ¿Quieren leer Éxodo 15:26?
Alguien que lo tenga, póngase de pie y léalo con voz alta. La palabra del Señor Amén. dice, Éxodo capítulo 15, verso 26, y les dijo, si oyes atentamente la voz del Señor tu Dios, y obras lo recto ante sus ojos, si prestas oído a sus mandamientos y guardas todas sus normas, ninguna enfermedad que las envié a los egipcios te enviaré a ti. Porque yo soy el Señor, tu sanador. Amén. Amén. Palabra de Dios. ¿Qué promesa nos da ahí el Señor, hermanos? Que no nos va a mandar enfermedades como las que están sufriendo la mayoría del mundo. ¿Pero a cambio de qué? De obediencia a sus mandatos y sus mandamientos. Y esto que estamos leyendo ahorita, ¿qué es? Palabra de Dios. Palabra de Dios. Son mandamientos, mandatos que el Señor ha dado para que nosotros podamos gozar de salud. Amén. A menudo, al dejar de consumir carne, se experimenta una sensación de debilidad y falta de vigor. Muchos insisten en que esto prueba que la carne es esencial, pero se le echa de menos porque es un alimento estimulante que enardece la sangre y excita los nervios. Vean lo que sucede cuando la gente consume carne. Es un alimento estimulante. Entonces, quiere decir que la carne es también como una droga. Por eso la gente que ya consume demasiada carne siente que no puede dejarla. Pero ¿se puede o no se puede? Amén. Se puede, con la ayuda de nuestro Dios. A algunos les es tan difícil dejar de comer carne como a los borrachos renunciar al trago. Y sin embargo se beneficiarían con el cambio. Consejos sobre el régimen alimenticio, páginas 474 y 475. De ahora en adelante hasta el fin del tiempo, los hijos de Dios debieran ser más fervientes y más despiertos y no confiar en su propia sabiduría, sino en la sabiduría de su caudillo. Por eso es que nosotros no debemos de depender de nosotros mismos, sino depender de nuestro Dios todos los días. Ellos debieran dedicar días especiales al ayuno y a la oración. No es necesario que se abstengan de alimento, pero debieran comer con moderación alimentos sencillos. Mis hermanos, un consejo: nunca coma al 100%. Siempre que coma, deje su estómago a un 80%. No deje el estómago al grado en que usted ya no se pueda ni doblar. Eso es malo. Tenemos que comer moderadamente y esto es un consejo que también se nos da para no comer de más. ¿Sí? Debemos de comer a un 80%, que sintamos que nuestro estómago no está del todo lleno, pero tampoco no está vacío. ¿Ok? En 1844, entonces, nuestro gran sumo sacerdote entró en el lugar santísimo celestial para comenzar la obra del juicio investigador. Y se demandaba, ya dijimos, que el pueblo afligiera su alma delante de Dios y confesara sus pecados para que pudieran ser expiados y borrados. A algunos les es tan difícil dejar de comer carne, ya lo dijimos, como a los borrachos. Ahora, que ninguno de nuestros ministros, ¿a quiénes? A los ministros, porque ellos son el ejemplo de la feligresía. Que ninguno de nuestros ministros presente un ejemplo malo en el consumo de comer carne. Vivan ellos y sus familias a la altura de la reforma pro salud. No animalicen nuestros pastores su propia naturaleza y la naturaleza de sus hijos. ¿Y por qué lo pone como énfasis? Porque nuestros pastores deben de ser el ejemplo de la iglesia. Imagínense dando el mensaje de que la iglesia ya no consuman carne y ellos comiendo carne. Qué incongruencia, ¿verdad? Dios ha provisto abundancia de frutas y cereales, los cuales pueden ser saludablemente preparados y empleados en cantidades debidas. Podemos tener confianza en ministros que, sentados en mesas donde se sirve carne, se unen con los demás para comerla.
no habría confianza en un ministro así. Por eso es que ha habido esta división entre la iglesia pues, nominal y ahora nosotros, los grupos de verdad presentes, porque ya no hay esa congruencia de ellos con nosotros. El pastor no quiere dejar de consumir carne. Y de paso, aunque se va a predicar en la semana, la reforma procesal es dada para dos cosas: quitar los males del mundo y purificar la iglesia. Amén. Y la purificación de la iglesia es porque no todos van a aceptar, porque lo han dejado como opcional. Sí. Y no es opcional y la reforma procesal. Así es. Entonces nos da el consejo: combinar la obra médico-misionera con la proclamación del mensaje del tercer ángel. Mandar a las iglesias obreros que vivan de acuerdo con los principios de la reforma pro salud. Enviar a quienes puedan ver la necesidad de dominar el apetito, pues de lo contrario serán una trampa para la iglesia. ¿Creen que esto es importante, hermanos? Todo aquel obrero que vaya a la calle a mencionar o a predicar el evangelio, ¿qué es lo que debe de estar haciendo? Debe de estar viviendo la reforma pro salud. De lo contrario, dice que sería una trampa para la propia iglesia. Entonces, tomemos todos estos puntos que son muy importantes. Los ministros deben ser estrictamente temperantes en su comer y beber. Punto número 1, no sea que hagan sendas torcidas para sus pies, desviando al cojo de los que son débiles en la fe del camino. Si mientras proclaman el más solemne e importante mensaje que Dios jamás haya dado a los hombres, desprecian la verdad complaciendo hábitos incorrectos de comer y beber, quitan toda la fuerza del mensaje que llevan. ¿Es importante o no es importante? Por supuesto que sí. Y no solo para los ministros o para los pastores, toda la feligresía debemos de estar viviendo a la altura de este mensaje. Bien, ahora la alimentación de la Canaán celestial. En ese Edén restaurado, cuando ya este pueblo está preparado para esa traslación al cielo, ¿qué vamos a comer allá? Cereales y frutos de la tierra. Volvemos nuevamente al Génesis. Isaías 65:17 nos dice: porque he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento. En el versículo 18 del mismo Isaías 65:18 nos dice: mas os gozaréis y os alegraréis para siempre en las cosas que yo he creado, porque he aquí que yo traigo a Jerusalén alegría y a su pueblo gozo. Isaías 65:21: edificarán casas y morarán en ellas, plantarán viñas y comerán del fruto de ellas. No edificarán para que otro habite, ni plantarán para que otro coma, porque según los días de los árboles serán los días de mi pueblo, y mis escogidos disfrutarán la obra de sus manos. Isaías 65:25: el lobo y el cordero serán apacentados juntos, y el león comerá paja como el buey, y el polvo será el alimento de la serpiente. No afligirán ni harán mal en todo mi santo monte, dijo Jehová. Amós 9:14: y traeré del cautiverio a mi pueblo Israel, y edificarán ellos las ciudades asoladas, y las habitarán, plantarán viñas y beberán el vino de ellas, y harán huertos y comerán el fruto de ellos. Apocalipsis 21:4: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí yo hago nuevas todas las cosas, y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. ¿Han oído por ahí el canto de Canaán? ¿Qué se va a comer allá? Vi una mesa de plata pura, de muchos kilómetros de longitud, y sin embargo nuestra vista la abarcaba
almendras, higos, granadas, uvas y muchas otras especies de frutas. Primeros escritos, páginas 18 y 19. Dios está obrando en favor de su pueblo. No desea que esté sin recursos. Lo está haciendo volver al régimen alimenticio originalmente dado al hombre. Una y otra vez se me mostró que Dios está tratando de guiarnos de vuelta, paso a paso, a su plan original. Que el hombre subsista a base de productos naturales de la tierra. Hebreos 9:4, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en el que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Entonces, mis hermanos, vemos que en el lugar santísimo, en el arca del pacto, hay tres cosas: el espíritu de profecía, las dos tablas que contienen los mandamientos y está el maná, que es el pan del cielo. Ahora en este tiempo el pueblo de Dios ya no debe de estar consumiendo nada que tenga que ver con los animales. Sí. Ahí vemos que está también el vaso del maná, la luz que Dios ha dado y que continuará dando sobre el asunto de los alimentos ha de ser para el pueblo hoy lo que el maná era para los hijos de Israel. Entonces, ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Nosotros tenemos que hacer este cambio que el Señor nos está diciendo. Este alimento que necesitamos lo encontramos en la tierra, en el campo, que no nos va a contaminar ni nos va a enfermar. ¿Y qué debemos hacer después de ello? Compartirlo. Él se desagrada cuando sus siervos actúan en oposición al mensaje referente a este punto que Él les ha dado para que den a los demás. Puede agradarle a Él que la mitad de los obreros que trabajan en un lugar enseñe que los principios de la reforma pro salud se hallan tan estrechamente relacionados con el mensaje del tercer ángel como el brazo del cuerpo. ¿Pueden ir separados? No. Tienen que ir juntos. Mientras sus colaboradores, por medio de su ejemplo práctico, enseñan principios que son completamente opuestos, esto se considera como un pecado a la vista de nuestro Dios. Entonces, el Creador de todas las cosas quiere que tú consumas de los alimentos que Él dio a la primer pareja en el principio. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Juan 8:32. Mis hermanos, no tenemos pretexto. Conocemos el paso de los tipos de alimentaciones que el pueblo de Dios fue llevando a lo largo de todo el tiempo aquí en la tierra. ¿Y nosotros qué somos? La iglesia final. ¿O hay otra iglesia después de nosotros? No. Somos la última iglesia. El mensaje del tercer ángel es el último mensaje de misericordia que Dios da a toda la humanidad. Pero ¿quiénes son los representantes que tienen que llevar este mensaje? Nosotros. Entonces debemos de estarlo viviendo a la altura de como el Señor nos lo ha recomendado. Si hoy por hoy no lo hemos hecho, pongámonos en las manos de nuestro Dios. Él es capaz de transformar todo nuestro ser. ¿Qué es lo único que necesitamos? Una entrega. Pero que sea realmente una entrega total, sin reservas. Decirle al Señor, Señor, cámbieme, yo no puedo. Se me hace difícil dejar el huevito, se me hace difícil dejar el pollo. Cuéntele a Dios y Él le va a ayudar. Pero sea sincero con lo que le cuente a Él, porque a Él no lo podemos engañar. Si de dientes para afuera estamos diciendo, quiero dejar, pero por dentro quiero seguir consumiéndolo, así no trabaja el Señor. Esta ha sido el tema acerca de la alimentación para que nos demos cuenta en qué parte del mensaje estamos. Entonces, ¿hay alguna pregunta, algún comentario? Si no, terminemos. Adelante, mi hermano. Yo tengo una
preguntita, hermana, con respecto a, o sea, me quedó una pequeña duda Sí, dígame. de lo que decía acerca de la razón por la que el estómago, o sea, al momento de alimentarse, el estómago tenía que quedar un 80%. ¿Cuál era la razón y por qué? Bueno, voy a preguntar y a lo mejor ustedes mismos me van a dar la respuesta. ¿Qué pasa cuando comemos, que dejamos nuestro estómago bien lleno, que hasta decimos, ay, quedé bien lleno y no me puedo doblar? ¿Qué pasa al ratito que acabamos de comer? Por ahí escuché, nos da sueño. ¿Qué quiere decir? Que toda la sangre que nuestro cerebro tiene se va a trabajar al estómago para esa digestión. Entonces quiere decir que estamos recargando demasiado nuestro estómago. Y eso es dañino porque a la larga nos va a causar un mal. Por eso es que no debemos de llenarlo al 100%. Un 80%, les dije, que no se sienta completamente lleno, pero que también se haya quedado satisfecho. Porque hay veces que ya estamos bien y nos vuelven a ofrecer un postre o algo y hasta ya no nos cabe, pero lo comemos. Eso es gula y es dañino también para nuestro cuerpo. Eso sería. Adelante, hermano. Muchas gracias. Un aporte para este tema que es interesante. Muchas personas, sabiendo que la gula es un pecado, alimentarse mucho todos los días y tener que ejecutar obras, trabajos físicos, está atrofiando a nuestro organismo, Así es. atrofiando al cuerpo de Dios. Irresponsablemente e ingenuamente estamos matándonos, quitándonos la vida. Y de ahí, claro que de algo debemos de morir, pero no debemos de dar las oportunidades para que otros vivan a causa de nuestro dolor. Nosotros tenemos que sabernos amar con medidas y bajo un régimen como el que acabamos de escuchar, y eso respetado por el amor de nuestra vida, de los que nos rodean, porque ellos no todos quieren que se vaya rápido, quieren que sigan conservándose a los lados de ellos y también para poder servir más a nuestro altísimo Dios. Así Muchas es. Gracias, hermanito. Hay una partecita en el espíritu de profecía donde se nos dice, es pecado estar enfermo. ¿Lo creen? Es pecado estar enfermo. ¿Por qué? Porque nosotros Dios no nos creó para vivir enfermos. Es el resultado de la desobediencia. Ese es el resultado de la desobediencia. Y estamos aprendiendo que si nosotros obedecemos, ¿qué va a pasar? Ninguna enfermedad nos va a llegar. Entonces, ¿de qué se refiere esto? Obediencia. Adelante, Hermana, ¿qué consejo o qué orientación le daría, de acuerdo a como nos estaba explicando, si una persona, pongamos, va a trabajar en trabajo duro en el campo? ¿Sí? O como una persona que hace trabajo de liviano de una oficina. Diríamos así, trabajo suave. Porque usted sabe que el trabajador, la persona que trabaja en campo o en construcción, decimos aquí, ¿Sí? entonces él necesita muchas calorías. Así es. Ahora, por eso le preguntaba, si lo lleva, como que él dice, su carro tanqueado solamente a un 70%, ¿qué va a pasar entonces? No va a aguantar. Sí, No va a por aguantar eso la le carga. hacía Ok. esa pregunta. También el espíritu de profecía nos dice, mis hermanos, que el alimento no debe de ser igual para todos, precisamente por esto. Hay personas que trabajan atrás de un escritorio y su alimento tiene que ser más sencillo, como cereales con fruta. Pero para una persona que va a salir al campo, ¿se acuerdan que vimos los grupos? ¿Cuál creen que de esos grupos es el que más le abastece a una persona que trabaja en el campo? Las leguminosas, que viene siendo el frijol, la lenteja, el garbanzo y etcétera. Pero no solamente ello, tiene que comer hasta de 2 cereales. Por supuesto, porque tiene un desgaste. Tiene que comer su ensalada.
Y si por ahí todavía le están dando un postrecito que sea sano, adelante, pero él se va a ir bien alimentado. Hay una frase que le adorna a todo esto: para todo tipo de actividades. En el desayuno hay que comer como un rey, siempre manteniendo el 80%. Sí. En el almuerzo como un Príncipe. emperador o príncipe. Y en la merienda, Como un mendigo. Nada, casi nada. Pero volvería a decirle lo que dice el hermano. Si la persona que hace un trabajo fuerte, él debería, como que él dice, muy diferente al que hace un trabajo liviano. Sí, puede desayunar como rey, está bien, con todos los nutrientes. Ahora, si el que va a hacer trabajo pesado con el que va a hacer trabajo liviano son dos cosas muy diferentes. Sí, definitivamente eso lo entendemos, por eso era que le explicaba que aquella persona que está detrás de un escritorio, su alimentación es más sencilla. debería ser Pero más el que va al campo tiene que llevar una dieta más cargada de calorías para que pueda soportar el campo. Entonces, ahí hasta puedes repetir platos. La cuestión es que esa persona quede bien, porque él va a desgastar todo por ahí. Hermana, perdón, sería que para el de oficina sería, los mismos nutrientes, pero en cantidades menores. Exactamente. ¿Verdad? Y el que va al campo o a la construcción, la cantidad es más alta. Así es. Así imagino, ¿verdad? Sí. Me imagino que estos días harán una... Sí, vamos a hacer una presentación de los alimentos. Y más que ellos recuerden que todo aquel alimento que contiene fibra nos ayuda a que nuestro estómago se sienta más lleno, más saciado y que dura más, que no le va a dar hambre luego, como cuáles alimentos contienen fibra. Lo que habíamos mencionado ahorita, más las ensaladas, los cereales, todo lo que el campo nos da. Por eso es importante que regresemos al campo, no a lo que hoy en día nos están vendiendo en las tiendas, que ya es un alimento procesado. ¿Sí? Bueno, gracias mis hermanos, Dios me los bendiga. Hermanos, qué importante y qué impactante es saber y aprender lo que Dios nos ha mandado en cómo alimentarnos. Amén. Les hago una pregunta. ¿Ustedes quieren tener salud o quieren tener enfermedad? Salud, ¿sí o no? Y todo está en el comer, en la manera de alimentarnos, ¿sí? Entonces, como dijo la hermana, por nuestros propios medios nosotros no vamos a poder dejar lo que nos gusta, pero con la ayuda de Dios lo vamos a lograr. Amén. Vamos a dar paso al pastor Villarreal con el tema central. Amén. hermanos, buenas noches, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo nos trata la lluvia? Bueno, algunos se tuvieron que remojarse tantito, ¿verdad? Pero esperamos que ya se hayan secado. Bueno, vamos a tener nuestro estudio después de esta clase tan importante de salud, que es muy necesaria. Entendemos precisamente los tiempos que estamos viviendo. No sé si pueden mejorar un poquito el sonido, que me escuche un poco opaco. Un poquito más bien, ya está, gracias, muy amable. Estos días nos venimos a instruir a la iglesia y a fortalecerla en los aspectos que la iglesia necesita, que tiene que ver con el aspecto espiritual, el aspecto moral, el aspecto físico. Todo es importante y los términos de salvación en la Biblia, las Biblias antiguas hablan acerca de la salud. Y es muy importante, todo está conectado con la fuente de vida que es Cristo Jesús, el pan vivo que descendió del cielo. No sé si ya le movieron al sonido, ¿verdad? ¿Se escucha mejor ahí? Sí.
Muy bien, gracias hermano. Bien, esta noche vamos a estudiar acerca de la serpiente de bronce del tiempo de Cristo. Y la palabra del Señor nos dice en Juan 3, 14 y 16. Así como la serpiente fue levantada en el desierto, así el Hijo del Hombre será levantado para que todo el que en él crea, ¿qué cosa? Tenga vida eterna. Y el Señor Jesucristo dijo, y como Moisés, ¿qué cosa? Levantó la serpiente, ¿dónde? En el desierto. En el desierto. ¿Cuál era el problema y qué sucedía en un camino que los llevaba a Canaán? Que aprendieron muchas cosas, tuvieron muchas lecciones, y así por la buena, ¿verdad? ¿Aprendimos por la buena? No. Muchos perecieron, dice la historia. Había serpientes de fuego. Y en Números 21, si quieren ir ahí, en el capítulo 21 de Números, está la historia que vamos a abreviar para encontrar la lección importante esta noche. Y que recuerdan bien que estaremos orando por el derramamiento del Espíritu Santo. Amén. No permitamos que se nos olvide que es lo más importante para orar en esta semana, el derramamiento del Espíritu Santo. En Números 21, el verso 5, y habló el pueblo contra quién habló. Contra Dios. ¿Cuál era el pan de cada día del pueblo de Israel? Aparte del maná y de la carne que querían, ¿cuál era? La murmuración. La murmuración. Y habló el pueblo contra Dios. ¿Y contra quién más? Contra Moisés. Y contra Moisés. ¿Y cuál fue la pregunta? ¿Por qué nos ¿Por qué hiciste? nos hiciste subir de Egipto? Ahora yo pregunto, hermanos, ¿sabía el pueblo de Israel a dónde iban? Sí. Sí. ¿Sabían? Sí. ¿Y por qué preguntaban? Por necios. ¿Por qué preguntaban? Tal vez Si ya incrédulos. sabían. Era un reproche, como diciendo, te lo dije. A O esto como nos diciendo, sacaste. A esto nos sacaste. ¿a esto nos sacaste? Yo te dije. Se estaban yendo a la fuerza. Nadie iba a la fuerza. Era una bendición la salida. ¿Había austeridad? Sí. ¿Había problemas? Sí. ¿Había calor? Sí. ¿Había polvo? Sí. Sí había. ¿Había una forma de comer distinta? También había. Pero no les faltaron. Había dificultades. Pero ya no eran esclavos. Estaban libres. Estaban libres. Y hermanos queridos, nuestro peregrinaje es el mismo. El Señor nos está sacando de aquí. Amén. Pero todavía nos resistimos y empezamos a reprochar cuando nos hace falta algo, o cuando hay enfermedad, o cuando hay carencia o falta económica, o cuando hay una ansiedad o una soledad X, yo no sé, pero ¿cuántas veces murmuramos? Y le preguntamos, Señor, dime por qué, dime para qué. O si no decimos, ¿por qué a mí? Tranquilos, somos el pueblo de Israel. Y si nosotros estudiamos lo que sucedió en el pasado, entenderemos lo que sucedió con nosotros. No dejemos de estudiar. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto? Pero no solamente ahí quedó el reproche. Miren qué más dice. Para que muramos en este desierto. Pues no hay pan ni agua. Y nuestra alma, ¿qué cosa? Tiene fastidio de este Tiene pan. fastidio de este pan. ¿Cómo era ese pan? Liviano. Liviano. Hace un momento se estaba hablando de la alimentación. El pueblo de Dios le gusta pesado. Y que de repente, si no quedo lleno, no estoy Contento. satisfecho ni estoy nutrido. Para el mundo estar bien lleno, estar bien nutrido.
Está bien panzoncito. Está bien panzoncito, olvídense, está bien nutrido. Y entonces dice, qué lindo niño, qué chonchito, qué gordito está. Qué desnutrido. Cuando ya tiene más edad y el médico le empieza a quitar cosas para que ya deje la obesidad porque ya tiene diabetes, hipertensión, colesterol, problemas renales, como uno que está ahí en el Gemelli hospitalizado, que está bien enfermo. Pero bien que le entra. Hermanos, ¿cuál es ese pan liviano? En Maná. Maná. ¿Por qué dice pan liviano, dijeron ellos? Porque ellos querían carne. Cuando una persona cambia su estilo de vida y siente que se le baja rápido la alimentación y dice, como que no sentí que me dejó fuera, ¿por qué siente la diferencia? Aquí está la maestra, Se pero están les pregunto a ustedes. desintoxicando. ¿Eh? Se están desintoxicando. Porque estaba acostumbrado a comer grasa, Sangre. cargado de tóxicos, que hacen que se sienta lleno y piensan que eso ya es satisfacción y es lo mejor y es saludable. Mentira. Y cuando comen, a ver si... Y aparte, los estudios que se han hecho, cuando la gente que consume carne es como el alcohol, tarda 72 horas en medio digerirse porque es muy pesado para el cuerpo. Es muy pesado. Cualquiera que haya cambiado su régimen, yo lo digo por experiencia, de repente sentimos que rápido se siente ligero el estómago. ¡Qué bendición! Porque lo vegetariano, la comida sencilla que Dios dejó, que es liviana, porque no es pesada, ¿saben qué? Es lo mejor. Y su carácter es muy especial, También. digno de ser, soy hijo de Dios. Todo afecta pues, de manera positiva, pero todo afecta de manera negativa también, lo que metemos de extra, y especialmente todos los gustos pervertidos que se llegan a ser como una adicción. Así es. Llega a ser una adicción y esta semana van a escuchar ustedes más acerca sobre ello. Pero lo que pasa ahora ya sucedió hace algunos siglos ya atrás, pero suficientes siglos. Ese pan liviano, hermanos, era el pan del cielo. Ese pan ligero, nutritivo, que representaba al Señor Jesucristo, representaba la salud física, mental y espiritual, y representaba también la salvación, porque es el pan vivo que descendió del cielo. A través de todo lo que vivía el pueblo de Israel, el Señor le estaba enseñando más que lo físico, lo espiritual, lo trascendental, porque el Señor no solamente quería que entraran a la Canaán terrenal, sino ¿a cuál? A la celestial. A ellos no les tocó entrar a la terrenal, cayeron en el desierto, y nosotros estamos a la celestial. Necesitamos ser humildes, obedientes y no murmurar, hermano. Tenemos muchas carencias en este país, sí. Hay carencias en esta ciudad, sí. Hay carencias en cada hogar, sí. Dígame, ¿quién está completo? ¿Quién tiene todo? Siempre tendremos necesidad, y gracias a Dios, porque si todo lo tenemos, hasta nos olvidamos de Él. Pero como no lo tenemos todo, todo lo exigimos a Él. Hermanos, aprendamos de esto, que es muy importante. Si el Señor nos llama al descanso, el apóstol Pablo dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir, ¿qué cosa es? Ganancia. No tenemos nada que quejarnos, aún en la enfermedad, Dios envía su bendición. Amén. Porque muchos, a menos que no les dé cáncer, no buscan a Dios. Así que yo he escuchado a varios enfermos, gracias a Dios por mi cáncer, porque así me humillé delante de Dios. No necesitamos llegar a ese punto. No necesitamos llegar a ese punto si tan solo somos humildes y obedientes y honramos al Señor. Ese pan liviano hoy representa la alimentación sencilla de la reforma prosaica, el vegetarianismo, porque el Señor nos está volviendo otra vez al Edén. Es posible que no estemos al nivel de alimento que Dios quiera, porque estamos en un mundo contaminado por el pecado, pero hay que hacerlo mejor, porque
estamos a punto de entrar a la alimentación que se perdió hace 6.000 años. La alimentación del bebé. Somos duros. ¿O es fácil? No es nada fácil. Pero con la ayuda y el poder de Dios, todo se puede. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así que esta generación de israelitas que les estaban dando la oportunidad y la bendición de salir e ir a una tierra mejor, empezaron a murmurar en el desierto, pues que no hay pan ni agua y nuestra alma tiene fastidio de ese pan tan liviano. Se cansaron de la bendición de Dios y eso es muy triste y doloroso. Dice el verso 6, y Jehová envió entre el pueblo, ¿qué cosa? Serpientes ardientes que mordían al pueblo. ¿Y qué cosa dice la palabra del Señor en el verso 6? Murió mucha gente de Israel. Y hermanos, si hablamos de estas murmuraciones, de las rebeliones, a veces se los tragó la tierra, a veces el fuego, ¿y qué más? Los animales, y ahora las serpientes ardientes. Y yo pregunto, y usted contéstese, de acuerdo a nuestra deficiencia y nuestra imperfección y nuestros pecados, ¿de qué manera le gustaría morir? ¿Se han puesto a pensar en eso? No. Y yo necesito vivir, y yo soy bueno, y yo hago lo correcto. Cuidado, porque el Señor siempre va a enviar pruebas, para poder hacer que el pueblo lo reconozca. Las serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucha gente de Israel. Hermanos, hay dos serpientes, una serpiente ardiente que andaba ahí arrastrándose y que eran venenosas, eran varias, pero también había una serpiente de bronce. Hay dos serpientes. Pero analicemos el asunto de la serpiente. En la cultura egipcia, la serpiente era vista como un símbolo de vida y renovación, y se la consideraba un poderoso amuleto protector, y que todavía, hermanos, y todavía la utilizan los médicos. El símbolo es un dios pagano e idólatra, perverso, de la sanidad espiritista que el sistema médico usa como su símbolo. Viene del paganismo. Se le consideraba un poderoso amuleto protector. En la Biblia, la serpiente es un símbolo ¿de qué cosa? Satanás. De Satanás, de pecado y de tentación. Apocalipsis 12:9, y fue lanzado fuera el gran dragón. ¿Quién? La serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás. Y efectivamente la serpiente era el animal más hermoso del paraíso, pero llegó a ser el animal más significativo del mal, porque fue el que usó Satanás para poder engañar a Eva a través de él, lo que llamamos en México, no sé aquí cómo le llaman, el nahualismo. ¿Cómo le llaman aquí? Que de repente una persona por ahí se convierte en tigre, en perro, y es brujería. Poseída. Tiene otro nombre. Endemoniado. Allá se le llama nahual. ¿Por qué razón? Porque está la superstición y la idea de que hay una persona que se puede hacer un águila, que se puede hacer un toro, que se puede hacer un gato, que se puede hacer un perro, y aparecen así. Diabólicos. Es algo diabólico, pero ya se le llama nahualismo porque hasta tiene que ver con la cultura pagana mexicana y que está en todos lados. Pero yo voy a avanzar, no nos metamos a ese asunto. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás. Mientras para los egipcios era adorada, como en muchas culturas, la serpiente, el Señor marcó que ese era un daño especial y era venenoso, que representa el pecado, el cual engaña a todo, al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Ahora vean, ¿cuáles son las serpientes más venenosas del planeta? Para que hablemos acerca de su significado. Está la serpiente taipán, que se encuentra en la región centro-oriental de Australia. Esta es la más venenosa. Pero digo, ¿hay alguna serpiente bonita?
A alguien le gusta como mascota porque hay gente que se atreve a tenerlas de mascota. Y los han mordido y se los han comido también. Esta serpiente taipán tiene un veneno tan potente que es capaz de matar hasta 100 personas con una sola gota. Increíble, espantoso. Con una sola gota. Pero está esta también, que es la serpiente marrón oriental, la segunda serpiente más venenosa del mundo. Contiene potentes neurotoxinas que afectan a las neuronas y provocan la coagulación de la sangre, además de otras toxinas que afectan el corazón y los riñones. Pero esta es la misma, la víbora esta es la otra, víbora de muerte se llama esta. Otro peligro que está en Australia. Tiene colmillos relativamente grandes y su veneno es tóxico y muy potente. Está la cascabel, la serpiente que avisa antes de atacar. No sé si han oído hablar de la cascabel. Sí. La música. Avisa antes de poder atacar. Tiene un veneno muy tóxico que afecta a los músculos y al sistema nervioso. También está la víbora de Russell, la serpiente más mortífera de la India. En la India, por ejemplo, las mordeduras de serpientes causan la muerte de 46,000 personas al año. Eso está feo. 46,000 personas al año. La serpiente marina, muy peligrosa, y no hay antídoto para su veneno. Cuidado con esta serpiente. Lo bueno es que es marina, y no hay más cerquita, ¿verdad? ¿Hasta dónde? Bueno, salga. Estas son las serpientes terribles que hay en el planeta. Pero está la X, una muy cercana por aquí, ¿verdad? ¿Sí la conocen? ¿Alguien ha matado una X? ¿Por ahí? Allá, hermano. ¿Qué tamaño son las X? Metro y medio. Son letales también, ¿verdad? Muy venenosas. Estaba yo leyendo acerca de esto y son como en la región, en algunas regiones de Ecuador, mueren 250 personas al año por la X. Terrible. Son venenosas. También la coral, ¿verdad? Bueno, coral que está en varias partes del mundo y que es pequeñita, pero es peligrosa, muy peligrosa. En México hay una, bueno, tantas que hay, esta se llama Nauyaca, también está el cantil, el coral y muchas otras. Hay un serpentario allá donde están todas, un museo, sin embargo, existen estas serpientes. Está la mamba negra también en África, que es terrible y espantosa. Está la otra que se llama Speed, que es muy rápida, porque esta no muerde, sino que se levanta y escupe su veneno y deja ciega a la gente y después muere. Es terrible las serpientes venenosas. Está la verrugosa, no sé si han oído hablar de la verrugosa, no sé si en Panamá, creo que también por acá hay. Pero sabían ustedes, me comentaban unos hermanos que viven en el campo en Panamá, cuidado con la verrugosa. Todas son peligrosas si usted pasa cerquita. Pero la verrugosa tiene un territorio especial. Y aunque no pase cerquita, si es territorial en cierto metraje. Y si usted pasa por el metraje de su territorio, viene. Hay algunas que van, se huyen, pero la verrugosa no tiene miedo. Se enfrenta a su víctima. Cuidado con la verrugosa. Y está la víbora de Palestina. ¿Qué tipo de serpientes serán aquellas serpientes ardientes en el desierto? Pues estoy investigando y están las víboras de Palestina, que son 52 especies. Todas son venenosas, de las cuales 9 tienen un veneno, pero más poderoso que las demás. Qué terrible. Y el Señor nos dice que nos vayamos al campo, ¿verdad? Sí. Donde hay X y coral. ¿Alguien no se quiere ir? Sí. Hay que ir. La palabra del Señor nos dice que Él hará
un pacto con la serpiente. Amén. Amén. No debemos tener miedo. El Señor protegerá a su pueblo. ¿Se acuerdan del apóstol Pablo que le mordió la serpiente y ¡pum! Cayó muerto, ¿verdad? No. El Señor lo mantuvo firme y la gente quedó admirada. No tengamos miedo de ir al campo, hermano. Es una bendición. Y saben una cosa, acá hay muchas serpientes en Ecuador. Porque nos hemos notado que no han talado mucho como en México. Y hay mucha montaña y ahí es donde están. Hay muchas partes húmedas. Pero no tengamos miedo, hermano. Tienen una función, solamente hay que cuidarnos y encomendarnos al Señor. Amén. Pero bueno, en Palestina, en el desierto, están las víboras de Palestina. Están esas víboras. Pero hay una víbora, hermanos, terrible y espantosa con la cual no hay ningún antídoto humano. La serpiente león, no sé si la conozcan ustedes. ¿No la conocen? Seguro que no la conocen, sí la conocen. La serpiente león, que dice, ¿se acuerdan lo que dice Apocalipsis? La serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás. ¿Y por qué serpiente león? Porque él también anda como león rugiente. ¿Qué cosa? Buscando a quien Sed devorar. sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, aquel que es la serpiente, anda como león rugiente alrededor buscando ¿qué cosa? ¿A quién devorar? La serpiente león es la más letal y no hay antídoto humano. Qué terrible. Entonces el verso 7 del capítulo 21 de Números, volvamos allí. El pueblo acudió a Moisés y le dijeron cuando ya estaban bien mordidos y estaban muriendo, hemos, ¿qué cosa? Pecado. ¿Cómo reconocemos nuestro pecado y nuestras equivocaciones cuando ya estamos a punto de morir? El Señor quiere que nosotros vayamos por Él, a Él por amor, hermano. Qué triste es ver a personas que ya sin pie, sin pierna, sin brazo, ciegos, después de terribles cosas que les han pasado, ahora sí se entregan a Dios. Y saben que Dios es tan bueno que no rechaza a nadie. No importa en qué momento lo busque. Busquemos al Señor mientras pueda ser hallado. El pueblo acudió a Moisés y le dijeron, hemos pecado por haber hablado en contra de Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés, ¿qué hizo? Oró por el pueblo. El pueblo tiene problemas, hermanos. Estamos en el desierto del mundo. Y estamos en un terreno contaminado. Dice la Escritura en Isaías que no hay justo ni aun uno. Todos somos pecadores, somos imperfectos. Y tenemos que aprender a ser sabios, a ser humildes y a ser fieles. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Dice el verso 8, y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta. Qué cosa tan rara. ¿Por qué no puso otra cosa diferente? ¿Por qué no puso un cordero? ¿Por qué una serpiente? ¡Qué terrible! A veces la gente no comprende. Y acontecerá que cualquiera que sea mordido de esas serpientes ardientes que andaban en el suelo y la mire a la que estaba en el asta, ¿qué cosa? Vivirá. Vivirá. ¿Qué tenía esa serpiente? Era de bronce. ¿Qué tenía el bronce? ¿Y por qué el bronce? Ya vamos a llegar ahí. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta. Sucedía que cuando una serpiente mordía a alguno y éste miraba a la serpiente de bronce, ¿qué cosa? Vivía. Pregunto una cosa. ¿Vimos cuántas serpientes venenosas hay? Mostramos las más letales, las más venenosas, pero hay miles de especies. ¿Ya se acabaron las serpientes? No. ¿Ustedes conocen un campo donde no hay? No. ¿En todo el mundo hay? Sí. ¿Eso qué significa? Que mientras estemos en este planeta tendremos problemas.
seremos acechados, seremos tentados, seremos probados. Nadie vive en una esfera, nadie está envuelto precisamente en un lugar seguro. Díganme, ¿cuál es el lugar más seguro de la tierra? No hay lugar seguro. A menos que nosotros estemos en comunión con Cristo Jesús. Amén. El lugar más seguro de la tierra, hermanos, donde a pesar de que estén rodeados de problemas venenosos y de pecado, solamente es donde invoquemos la presencia del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Donde quiera que estemos, en cualquier país del mundo, en cualquier circunstancia, si nosotros volteamos a ver al Señor Jesús que falsado, como la serpiente, como Moisés levantó la serpiente del desierto, es necesario que el Hijo del Hombre, ¿qué cosa? Sea levantado. Sea levantado. Cuán importante es todo esto. Y sucedía que cuando la serpiente mordía a alguno, y éste miraba a la serpiente de bronce, vivía. Miren dónde está la vida. El alzamiento de la serpiente de bronce, hermano. El alzamiento de la serpiente de bronce tenía por objeto enseñar una lección importante a los israelitas. ¿Cuál era la lección? Mirar a Jesús. ¿Pero dónde estaba? No estaba ahí. Por fe. ¿Cuál era la lección? No podían salvarse del efecto fatal del veneno que había en sus heridas. Solamente Dios podía curarlos. Se les pedía, sin embargo, que mostraran su fe en lo provisto por Dios. Amén. Amén. Pregunto, ¿sanaba la serpiente que estaba ahí arriba? No. La fe en Dios. Era la provisión y lo que Dios había indicado. Pregunto, allá el río Jordán, le dijeron a Naamán, sumérgete 7 veces. ¿Sanaba el agua? No. ¿Qué sanaba? La fe. La obediencia a la indicación divina. Si nosotros no volteamos a ver a Cristo, porque eso era lo que tenían que ver ellos. Ellos hacían sus ofrendas, sus ritos, ellos guardaban el sábado correctamente, pero habían perdido de vista para qué estaban allí. Habían perdido de vista, ¿saben a quién? A quien ellos hacían sus ofrendas y sus sacrificios. La gente estaba preocupada por dar la mejor ofrenda, por hacer lo correcto, por llegar a tiempo, pero ya no sabían, habían perdido el significado de que eso representaba al Hijo de Dios, al Salvador del mundo. Y le puede pasar a cualquier cristiano. ¿Cuánta gente en el mundo es cristiana, pero está perdida? ¿Cuántos adventistas hay en este mundo y que conocen la verdad, pero perdieron su fe? Pero no hay práctica. Se les pedía, sin embargo, que demostraran su fe en lo provisto por Dios. Así que, hermanos queridos, la fe, ¿cómo es? ¿Cómo se desarrolla? El estar en comunión con el Señor, el oír por la fe la palabra de Dios. ¿La fe entonces qué es? Pregunto. Confianza en Dios. Confianza en Dios. ¿Qué más es la fe? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero eso es muy subjetivo y es cierto, pero ¿qué es? Es la seguridad que a los hijos justos sí lo escucha y lo manifiesta. Gracias. ¿Qué es la fe? Obediencia. ¿Qué más es la fe? Creer en lo que no ha sucedido. En Hebreos 11 encontramos a los héroes de la fe y vemos todo lo que hicieron. Unos edificaron por fe, otros construyeron por fe, unos derribaron por fe, unos vivieron por fe. ¿Pero qué es la fe? ¿Saben qué es la fe? Una experiencia de vida. Amén. Amén. Nada sirve que solamente creamos. Nada sirve que solamente digamos. Pero cuando nosotros caminamos con Cristo Jesús, ¿amén? Amén. Cuando nosotros nos tomamos de la mano de Él y cuando volteamos y lo vemos a Él y que todo lo que hacemos, se está hablando de la alimentación, hermanos. Qué difícil es para muchos cambiar el estilo de vida. Qué difícil es para muchos dejar de pecar. Qué difícil es para muchos cambiar el temperamento.
Qué difícil es para muchos dejar de mentir y no lo podrán hacer porque ese es un veneno del pecado mortal y no hay antídoto más que la sangre de Cristo Jesús. Amén. Es el único antídoto que puede contra todos los males que hay en esta humanidad, en este planeta. Se les pedía, sin embargo, que demostraran su fe en la provisto por Dios. ¿Cuál es la provisión de Dios? Su Hijo amado. Debían mirar para vivir. Dios comparó la obstinación de Israel con una frente de bronce. ¿Eran ellos duros de qué? De servir. ¿Por qué de bronce? Porque allí en la cruz del Calvario sería crucificado el odio, el orgullo, la soberbia y todo lo que viene de Satanás. Es raro que el Señor les dijera que vieran a la serpiente y sanaran, pero no era la serpiente. El bronce sí tenía que ver con ellos, para que ellos vieran sus pecados, para que ellos vieran su obstinación, que ahí estaba clavada y que solamente en Cristo podían ser transformados. Amén. Que solamente por Él podían ser limpiados. Por lo tanto, el significado de la serpiente de bronce no es que Jesús sea la serpiente, no, sino que a través de su muerte en el altar de la cruz, Satanás, el gobernante de este mundo, fuese juzgado. Amén. Amén. Ese es el significado. Efectivamente, ahí quedó el mal. Allí estaba el mal. ¿Por qué creen que Cristo fue contado con los malhechores? Porque sí cargó pecado, pero no de Él. El pecado de todos nosotros. Isaías 53. Precisamente, cuando vemos la cruz, hermanos, la cruz no era limpia. La cruz era de pagana. La cruz era mala, de perversidad, de extrema maldad. Pero ahí estuvo el Cordero de Dios, el que cargó el pecado de todos nosotros. Y por su llaga, dice Isaías, ¿qué cosa? Fuimos nosotros curados. Era necesario que el pueblo de Israel entendiera, a pesar de su dureza, que había algo más allá de lo que miraban aquí, y del bienestar y de la prosperidad, y había más allá, y que reconocieran su maldad, su arrogancia, su soberbia, su pecado. Solamente podían reconocer que allí estaba el que se hizo pecado por ellos y por nosotros. Su fe era lo aceptable para Dios y la demostraban mirando a esa aspa y a esa serpiente de bronce. Sabían que no había virtud en la serpiente misma, sino que era un símbolo ¿de quién? De Cristo. De Cristo Jesús, que vendría a cumplir y a quitar el veneno de la serpiente antigua, que es Diablo, que es Satanás, que es el dragón. Ese es el meollo, el asunto medular del plan de salvación. Este es el plan de redención, hermanos. Y a veces no nos damos cuenta de todo lo que somos y todo lo que Cristo fue por nosotros. Somos muy ingratos. Con el título cristiano nos creemos que ya somos salvos. Pobre gente que anda en la calle, los malos, los que están en las cárceles, pero hay pecado allá y acá también. No hay justo ni aún uno. Eso nos permite entender la situación que aquellos que vivieron con las serpientes ardientes, también nosotros estamos en medio de ello. Y habrá muerte, hermano. Muchos murieron, dice la Escritura, y eso nos da tristeza. ¿Se acuerdan ustedes cuando Lázaro? Y que Jesús se tardó 4 días. Y que después de 4 días vino. ¿Y ya para qué vino? Decía. Ya está muerto. Y ya dice, hiede, dijeron las mismas hermanas. Vamos allá, llévenme allá. Y fueron allá. Y uno de los textos más cortos de la Biblia, ¿se acuerdan qué dice? Jesús lloró. Y Jesús Lloró. ¿Y por qué lloró por Lázaro? Si lo iba a resucitar en unos minutos más. No lloró ¿Por qué lloró Jesús? por los hermano? incrédulos. ¿Saben por qué lloró Jesús?
Porque los que rodeaban a Jesús viendo qué iba a hacer, porque Jesús era vigilado por los enemigos, fariseos, saduceos y mucha gente enviada, infiltrada. Jesús lloró porque vio los corazones de todos los que estaban allí, que no iban a aceptarlo. Que como aquellas serpientes ardientes mataron a muchos, también la serpiente antigua, diablo y Satanás, los iba a destruir a ellos y no iban a querer el antídoto de la salvación que es Cristo Jesús. Y Jesús lloró. Y ¿saben qué dice el deseo de todas las gentes? Dice que esas lágrimas de Jesús recorrieron generación tras generación tras generación hasta el cierre de la gracia. Qué triste situación, hermano. ¿Saben una cosa? Cuando muere un hijo, cuando muere una esposa, cuando muere un esposo, cuando muere un hermano y que muere en Cristo Jesús, hay tristeza y hay paz. Amén. Amén. Pero cuando muere un inconverso, alguien que se resistió, alguien que no se arrepintió, alguien que le amó su pecado hasta la muerte, eso sí es tristeza perfecta, perfecta, una tristeza dura. ¿O a poco estamos contentos de no volver a ver nunca a aquellos que convivieron con nosotros? Eso es muy triste, hermano. Eso sí da miedo. Y por ello tenemos que esforzarnos por nosotros y por los que nos rodean. Porque qué triste será la separación eterna entre aquel que es fiel al Señor Jesucristo y el que no lo es. Por eso Jesús lloró y sigue derramando lágrimas por aquellos que se han encerrado en su rebeldía, en su murmuración y que van a ser tocados por el veneno para muerte. Sabían que no había virtud en la serpiente misma, sino que era un símbolo de Cristo y se les inculcaba así la necesidad de tener fe en los méritos de Él. Hasta entonces muchos habían llevado sus ofrendas a Dios, creyendo que con ello expiaban ampliamente sus pecados. No dependían del Redentor que había de ellos, se habían olvidado del plan de salvación. Pensaban que todo era llegar temprano, que todo era cumplir, que todo era cantar bien, que todo era predicar bien. No, hermanos, es un plan de salvación. Es un plan de redención, de sanidad. Porque el veneno no tiene antídoto humano, solamente la sangre de Cristo Jesús. Amén. No dependían ellos del Redentor que había de venir, de quien estas ofrendas y sacrificios no eran sino una figura o sombra. El Señor quería enseñarles ahora que en sí mismos sus sacrificios no tenían más poder ni virtud que la serpiente de bronce, sino que como ella estaba destinados a dirigir su espíritu a Cristo, el gran sacrificio propiciatorio. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, esa serpiente de bronce, así es necesario que, ¿qué cosa, hermanos? El Hijo del Hombre sea levantado. Este es el Evangelio eterno. Y lo necesita el mundo, ¿verdad? ¿Solamente el mundo? No. Todos nosotros, todos los que estamos aquí, el mismo que habla, todos necesitamos ver a Cristo Jesús y tener nosotros el antídoto de lo que humanamente no podemos hacer, el veneno de la serpiente antigua, para que todo aquel que en él creyere no se pierda, sino tenga vida eterna. Juan 3, 14 y 15. Todos los que hayan existido alguna vez en la tierra han sentido la mordedura mortal de la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, Apocalipsis 12:9. Los efectos fatales del pecado pueden eliminarse tan solo mediante ¿qué cosa? Lo provisto por Dios. Solamente
Los israelitas salvaban su vida mirando la serpiente levantada en el desierto. Aquella mirada implicaba fe. Vivían porque creían la palabra de Dios y confiaban en los medios provistos para su restablecimiento. Así también puede el pecador, ¿qué cosa, hermanos? Mirar a Cristo y vivir. Amén. Recibe el perdón por medio de la fe en el sacrificio expiatorio, en contraste con el símbolo inerte e inanimado. Aquella serpiente de bronce era un símbolo solamente. Cristo tiene poder y virtud en sí para curar al pecador arrepentido. Amén. Hermanos, Cristo es nuestra única esperanza de salvación. Amén. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solamente en Cristo, solamente en Él. Amén. Amén. Hechos 4:12. Muchos de los israelitas no vieron ayuda en el remedio que el cielo había designado. No quisieron ver. Por todas partes los rodeaban los muertos y moribundos, y sabían que sin la ayuda divina su propia suerte estaba sellada, pero continuaban lamentándose y quejándose de sus heridas y de sus dolores, de su muerte segura hasta que sus fuerzas se agotaron, hasta que los ojos se les pusieron vidriosos, cuando podían haber sido curados instantáneamente. ¿Cuánta gente hoy, hermanos, batalla, se resiste, no acepta, dice voy a esperar cuando me jubile, cuando termine, cuando venza, cuando cambie, cuando me case, cuando tenga mi casa, cuando tenga dinero? No tendremos nada. Y lo que nos espera solamente es el veneno mortal. Tan solo si nosotros apreciamos la invitación del cielo. Mira a Jesús. Muchos andan errantes por los intrincados laberintos de la filosofía en busca de razones y evidencias que jamás encontrarán. Se niegan a caminar en la luz del sol de justicia hasta que se les explique la razón de su esplendor. Todos los que insistan en seguir este camino dejarán de llegar al conocimiento de la verdad. Jamás eliminará Dios todos los motivos de duda. ¿Cuánta gente está batallando con esto? Cuando la salvación es muy sencilla. Cuando Dios es misericordioso y sencillo. Muy simple. Dios siempre nos deja que duden. Da suficiente evidencia en qué basar la fe. Y si esta evidencia no se acepta, la mente es dejada en tinieblas. Si los que eran mordidos por la serpiente se hubieran detenido a dudar y deliberar antes de consentir en mirar, habrían perecido. Es nuestro deber, hermanos, hoy primordial mirar, y la mirada de la fe nos dará vida. ¿Puestos los ojos en quién? En Jesús. El autor y consumador de nuestra fe. Puestos, Hebreos 12:12, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó ¿a dónde, hermano? A la diestra. A la diestra del trono de Dios. Hermanos, qué hermoso es que hoy nosotros sanemos del veneno de la serpiente antigua. Qué hermoso es hoy, hermanos. Como dice Lucas 21:28, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque se acerca, porque vuestra redención está cerca. Amén. Amén. Cristo viene. Amén. El Señor está a las puertas. Yo no sé, ni venimos a juzgar a nadie, pero lo más importante de esta semana es que busquemos al Señor mientras pueda ser hallado. Amén. Volteemos nuestra cabeza porque Cristo viene pronto, y además porque en Él hay vida eterna. Amén. Esta semana oremos, hermanos, porque el sábado hay bautismos. Amén. El sábado algunos harán pacto con Cristo Jesús. Yo no sé quiénes, pero sé que hay bautismo, sé que habrá compromiso, sé que el Señor se hará cargo del veneno mortal. Pero si hay alguien aquí, hermanos, que esté pensando si sí o si no,
esta semana estaremos orando por aquellos que todavía están perseguidos por las serpientes ardientes, que están siendo mordidos por ellos y que espiritualmente están siendo moribundos. Que el Señor nos ayude a todos para tener a Cristo siempre presentes, a Cristo a la vista, porque en Él hay salvación y vida eterna. Amén. Que Dios bendiga su palabra. Amén. Vamos a cantar un himno para finalizar. Amén. ¿Quieres ser salvo de toda maldad? No sé qué número sea. ¿Dos qué? 290, no sé qué número sea. ¿Me ayudan? 290. 290. Perfecto. Nos ponemos de pie, mis queridos hermanos. Vamos a cantar. ¿Quieres ser salvo de toda maldad? La forma y poder en Jesús. ¿Quieres vivir y gozar santidad? La forma y poder en Jesús. Hay poder, sí, sí, igual Poder en Jesús, quien murió. Hay poder, sí, igual poder en la sangre que vertió. Quieres ser libre de orgullo y pasión, tan solo hay poder en mi Jesús. Quieres vencer toda cruel tentación, tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, sí, igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, sí, igual poder en la sangre que vertió. Quieres servir a tu Rey y Señor, tan solo hay poder en mi Jesús. Ven y ser salvo, podrás en su amor, tan solo hay poder en Jesús. Poder, sí, igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, sí, igual poder en la sangre que vertió. Amén. ¿Cuántos esta noche, hermanos, quisieran que oráramos por usted o por alguien porque desea, está pidiéndole al Señor porque renueve su vida y porque se bautice? ¿Hay alguien que tiene ese pensamiento? Solamente levante la mano. Amén. Hay uno. Amén. Dios les bendiga, que Dios les bendiga, que Dios les bendiga. Vamos a orar de rodillas con toda reverencia. Nuestro Dios y nuestro Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Te alabamos, Señor, y te agradecemos infinitamente, porque aunque nosotros estábamos perdidos en tinieblas, en medio de serpientes ardientes y de la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, Cristo Jesús fue la provisión, el que fue alzado en la cruz. Y así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, Cristo fue levantado. Por Él, hoy nosotros tenemos la salvación y la vida eterna. Padre, necesitamos ver más a Jesús. Necesitamos poner nuestros ojos en Él. Ayúdanos y permítenos ser sanos y salvos en su nombre. Perdona nuestros males y nuestros pecados. No somos buenos,
Tenemos muchos errores, muchas equivocaciones. Somos conscientes del mal. Ante ello no podemos. El enemigo está acechando como león rugiente, pero Cristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, está con nosotros. Amén. Padre, bendice a tus hijos que han levantado su mano. Ayúdenles a caminar hacia la cruz de Cristo. Amén. Muéstrales que hay poder en Cristo si quieren ser salvos de toda maldad. Señor, ayúdanos a no perder de vista a nuestro Salvador. Amén. Estamos llegando a las escenas finales de la historia de este mundo. No debemos desviarnos ni a diestra ni a siniestra. Permite, Señor, que no nos distraigamos, que no nos entretengamos, que no juguemos, sino que nos tomemos del brazo poderoso del Eterno, nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Esta semana, Señor, queremos el derramamiento de tu Espíritu Santo, para que nos convenza de pecado, de justicia y de juicio. Pero estando con Cristo Jesús, nosotros queremos estar en el libro de la vida. Amén. Queremos estar contigo por toda la eternidad. Y queremos ser un testimonio vivo de que tú tienes poder. Amén. Y hoy nos transformas para ser vencedores y ser fieles. Bendice a tus hijos, Señor, que han venido. Llévalos con bien, protégelos en el camino, pero que esta noche, Señor, en cada corazón, de acuerdo a la necesidad, sea suplida por el maná, por el pan vivo que descendió del cielo, Cristo Jesús. Y que la honra y la gloria sean para ti, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén.